ese elevar el nivel de conciencia y asegurarte que creces como persona, como individuo, crece tu entorno, tu familia, y de esa manera haces que crezca el universo. Grandes corporaciones, cuando uno llega a cargos ejecutivos, entonces tú ves que te dan carro, te pagan el colegio de los niños, las vacaciones, todo de manera tal de que tú no implementes ningún tipo de preocupación ni de angustia en el día a día. No podemos dejarnos llevar porque todo es Instagram y que con Instagram vamos a cubrir todo. Hay que entender que hay un espectro donde tienes 4 o 5 redes sociales y que no eres tú el que lo vas a determinar y que no vas a hacer tú la investigación de mercado viéndote el ombligo tuyo. Incluso Henry Ford lo decía. O sea, pensamiento sin acción no te lleva a nada. De hecho, permíteme agregarte algo de mi propia cosecha. Yo dentro de mis modelos teóricos, yo he desarrollado y es el que implemento en la mayor cantidad de empresas a que le hago consultoría o asesoría, que es lo que yo llamo el triángulo de la excelencia gerencial. Y lo determino en un triángulo y en un triángulo equilátero, porque dentro de las particularidades del triángulo equilátero es que si tú mueves hacia adentro o hacia afuera cualquiera de sus vértices, el triángulo va a crecer o va a disminuir. Y en la base ubico primero gente, y la gente adecuada. No la mejor ni la peor. Si yo necesito a alguien para que pinte, yo no tengo que traer un ingeniero industrial para que pinte. Probablemente yo debo conseguir a alguien adecuado para pintar y le debo dar toda su compensación adecuada al nivel de responsabilidad que él va a ejercer. Ahora, esa gente adecuada yo debo tratarla desde el ser, porque el ser tiene una connotación de un 85, 90%, según muchos expertos, de parte emocional. Entonces no es un mueble, no es algo que va a responder a algo que yo decido, porque no, mira, no. Y en esta misma base, a esta gente adecuada, manejada desde el ser, yo tengo que definir mis procesos desde el hacer. O sea, si yo tengo la gente adecuada, el que va a pintar, yo necesito definir en los procesos cuál es la descripción de su cargo, cuál es la política, cuáles son los beneficios que tiene, cuánta pintura debe gastar, cuánto tiempo debe gastar, porque es la persona adecuada, pero le tengo que dar la instrucción, la información adecuada para la empresa. Entonces, si sobre esta base, mis estimados, tú tienes gente adecuada manejada desde el ser, tienes procesos adecuados manejados desde el hacer, el vértice principal va a apuntar hacia el resultado. Y el resultado lo tienes que manejar desde el tener. De manera tal que el ser se conecta con el hacer y combinado dan el resultado. Ahora, no solo el resultado financiero para la empresa, también el resultado para la cultura de las empresas. O sea, hay empresas en Venezuela, lógicamente no puedo darte nombre, pero hay empresas en Venezuela que cuando había problemas, sus colaboradores eran los primeros que salían a defenderlo. ¿Por qué? Porque en este modelo, el triángulo de la excelencia gerencial, gente con procesos adecuados, resultados adecuados, mejor gente, mejores procesos, mejores resultados, y terminan convirtiendo lo que yo denomino un ciclo virtuoso dentro de la empresa. Eso te va a asegurar tu gente con el diagnóstico, tus procesos con el hacer y tus resultados con el tener, con esa permanencia en el tiempo. Y la gente quedó con el cerebro roto. Y que tiene que ser, o sea, una persona tiene que tener un plan establecido antes de crear una empresa. ¿Me lo estás preguntando o lo estás ratificando? Estoy preguntando. Ok, mira, anoche estaba estudiando y encontré una frase bien interesante que coincide con lo que estás diciendo. Y sobre todo de quien la dice, Tony Robbins. No sé si ustedes lo conocen, han oído hablar, es un conferencista, coach, gurú de todos estos procesos norteamericanos. Y él dice que establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Entonces, si tú como emprendedor, si tú como empresario te has asegurado de cuál es el plan para todas esas cosas que tú quieres y que están en el invisible de tu consciente, de tu inconsciente, perdón, tú lo traes al nivel consciente y lo haces visible. Para eso tienes que definir un plan, para eso tienes que saber qué quieres hacer. Y es muchas veces tentaciones en las que caen algunos emprendedores
y que piensan que hacer la planeación estratégica. Mire, la planeación es tan importante que hasta en la Biblia aparece. En el libro de los Romanos, creo que es el capítulo 34, si mal no recuerdo, te habla de la importancia de la planificación. Tú tienes que saber qué quieres hacer. Tú tienes que saber cómo lo vas a hacer. Y tú tienes que saber para qué lo vas a hacer. Entonces, sí es importante y por eso te preguntaba si era una pregunta o era una afirmación. Ya que me dijiste que era una pregunta, te doy lo que yo pienso que es la respuesta adecuada. Si me hubieses dicho que era una afirmación, te iba a decir que tenías toda la razón. Es que más, mira, para ponerte un simple ejemplo, Carlos y Daniel. Si esto nosotros no hubiéramos planificado en términos de saber qué queremos hacer, cuál es el resultado y para qué lo queremos hacer, probablemente hubiese sido un mar de improvisaciones y no se hubiese alcanzado el objetivo. Igual pasa con todo, sobre todo con las empresas, donde estás poniendo en juego gente, procesos y dinero, tiempo, o sea, capital de trabajo. Uma. Yo, Eso es lo que tienes que hacer si tienes una empresa. ¿Sabes qué? Siento que me cuesta a mí pensar en lo que tengo que hacer. ¿Cómo hago para dejar de...? Es que yo procrastino mucho. Mira, en mi opinión, la procrastinación es la actitud pasivo-agresiva de evadir la realidad. la actitud. Pero ese es mío, Pasivo-agresiva, de evadir la realidad. Ajá. O sea, que estoy evadiendo la realidad. Cuando procrastinas, estás evadiendo la realidad. Claro, tratas de postergarlo, pues. Así es. Y entonces ahí tienes tu comportamiento agresivo. Y tienes tu parte pasiva porque dices, no, es que yo no lo voy a hacer, solamente lo voy a posponer, lo voy a rodar un poquito en el tiempo. Al final del camino es tu comportamiento pasivo-agresivo. ¿A qué evadir la realidad? No, O sea, que solo hay que hacerlo y ya. De hecho, te puedo citar Hernán Cortés, no sé si lo han oído nombrar, uno de los revolucionarios mexicanos de la época de su independencia. Él decía que llega un momento en que no hay que pensar, hay que actuar. Incluso Henry Ford lo decía. O sea, pensamiento sin acción no te lleva a nada. Ah, bueno. Es algo más que acotar a esta conversación tan hermosa y nutritiva. yo creo que aquí muchas empresas como que no tienen eso como coordinado o planificado. Y es curioso lo que hay detrás de cada proceso o cada evento, cada cosa que hace una empresa. Y las empresas que quizás están como mejor posicionadas tienen los procesos mucho mejor estructurados. Y creo que de ahí justamente salen muchas de las leyes que estamos comentando al inicio del podcast. Que lo que tú ves reflejado en el exterior está en el interior. Y que es una de las leyes herméticas, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Claro, Yo como que tengo que leer esas leyes herméticas. Yo no sé sí. qué son. Bueno, te voy a decir, el libro se llama Esquivalión y te voy a invitar a que te lo tomes con calma. Sí. Lo intentaré. ¿Cuál O te sea, que costó? me va a hacer requemar. Tú. No, no lo intentes, hazlo. Vale. Yo siempre digo eso cuando voy a procrastinar algo. Es que Lo voy a intentar. definitivamente, fíjate bien, Daniel, hay verbos que no son de acción. Voy a intentar, voy a procurar, eso no es acción. Tú tienes que hacerlo. Y para eso tienes verbos de acción. Crearé, mediré, diseñaré. Al principio del podcast dijiste algo intentar, tratar, y lo cortaste. Y dijiste otro verbo. Así es, porque me di cuenta que yo mismo, o sea, estaba poniendo en mi boca acciones que no son acciones. Y corregí. No, eso no es un verbo de acción. Haré. Mucha gente dice, bueno, sí, pero es que si me sale mal, corregirás, evaluarás y reharás. Pero voy a intentar desarrollar un podcast. Mire, ¿cómo te fue en el podcast? Bueno, realmente no intenté, me dio flojera, encontré esto, y todo un camión de razones de por qué. Y es mucho mejor, de hecho, Newton lo decía, es mejor hablar desde la exclamación que desde la explicación. O sea, tienes que dar la explicación de algo que intentaste y no hiciste,
Es mejor hablar de la exclamación. Logré crear mi podcast a pesar de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello. Entonces es mejor cuando lo haces desde la exclamación.